Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma. Escuchábamos el domingo pasado a Jesús que escoge el camino de Dios en el desierto, vence la tentación y elige la forma correcta de vivir. Y hoy vemos a Jesús subiendo a la montaña con los discípulos, porque ahora son ellos los que deben elegir como eligió Jesús. Y esa elección de estos discípulos, pues es precisamente vivir con Jesús. Y pues los discípulos se dan cuenta que vivir con Jesús es la mejor elección de vida, aunque más adelante podremos encontrarnos a los discípulos temerosos, ¿verdad? Negándolo. Y eso pues es una muestra de que no ha sido una elección por completo hacia Jesús. Ya más adelante podremos entender por qué los discípulos se escondieron y cómo encontraron las fuerzas, ¿verdad? Y entendieron todo lo que pudieron vivir con el Señor. En esta lectura encontramos entonces a Jesús que sube al monte para orar. Pero esta vez una oración que quiere hacer con sus discípulos, o por lo menos que sus discípulos vean, ¿verdad?, esa transfiguración. Pedro, ¿verdad?, dice la lectura, el Evangelio, que no sabía lo que estaban diciendo, que no sabía qué estaba hablando, pero pues entre el temor quizás y digamos las dudas, los temores, pues Pedro, mas sin embargo, le anuncia unas palabras a Jesús: Señor, qué bien se está aquí, ¿por qué no hacemos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjese, esos personajes que están hablando con Jesús son personajes, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento
escogieron la mejor forma de vivir con Dios y que ya gozan de la presencia de Dios y que están bien. Entonces, eso tiene un significado para nosotros muy importante. Jesús, vuelvo y repito, el domingo pasado nos muestra la forma de vivir, ¿no? Cómo hay que vivir, venciendo las tentaciones y confiando plenamente en el Señor, entregándose por completo al Señor. Pero también nos presenta a dos de estos personajes que ya han entregado todo, que han sido obedientes a Dios y que Dios les ha premiado y que están en la presencia de Él. Jesús quiere lo mismo con sus discípulos. Y por eso, ¿verdad?, nos muestra en el Evangelio que pues Jesús, cuando se transfigura, la transfiguración refleja, ¿verdad?, dice que sus vestidos eran blancos, un blanco que no hay en el mundo. Y eso es una demostración de cómo es la gloria de Dios cuando se escoge la forma correcta de vivir. Entonces, miren ustedes, Jesús escogió la mejor forma de vivir, fue al desierto. Y en el desierto, ¿verdad?, pues escoge ese camino, vence las tentaciones y es allí donde elige la forma correcta de vivir. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en esta Cuaresma? En esta Cuaresma también el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros escojamos, ¿verdad?, el camino de Dios en el desierto. La Cuaresma es el desierto. Y en el desierto, porque eso no lo vamos a encontrar sino hasta o en el camino o hasta después de los 40 días de estar en el desierto. Es decir, nosotros después de la Cuaresma es que vamos a encontrarnos, ¿verdad?, venciendo cada tentación, aunque en el camino de la Cuaresma también. Pero vamos a encontrarnos para que el Señor nos elija y nos lleve al monte, a la montaña, para orar. Porque en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, la montaña, ¿verdad?, es el lugar de encuentro con el Señor. Incluso, fíjese lo que nos decía la primera lectura, el libro del Génesis. En la montaña yo voy a alejarme de lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para encontrarme con Dios. Pero en la montaña, ¿qué hago? Le voy a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Y cuál es ese sacrificio? Bueno, primero, dejando lo que tengo allá abajo, ¿no? Sacrificio de caminar, ¿no? Y hablo de caminar físicamente, eso es un sacrificio. Pero el sacrificio de dar lo que tanto ama, lo que tanto tiene, lo que tanto anhela. Como por ejemplo, ¿verdad?, Abraham, que Dios lo puso, ¿verdad?, en una prueba. Dame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y pues Abraham, un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre de fe, pues tiene que, si Dios es el que se lo está pidiendo, Abraham se lo da. Esas son las cosas que nosotros debemos hacer en la montaña. ¿Cuál es la montaña? Nuestra casa de oración, la iglesia. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu lugar de encuentro? ¿Cuál es tu lugar de oración? Cuando te apartas de tu casa, cuando te apartas de las cosas del mundo. Ahí, querido hermano y hermana, es donde podemos descubrir o donde vamos a ver la transfiguración del Señor. ¿Y qué es la transfiguración? Bueno, que el estar bien en la presencia de Dios nos va a permitir reflejar, ¿verdad?, un rostro alegre, un rostro radiante, que me siento bien porque estoy en la presencia de Dios. Yo creo que nos pasa muchas veces a nosotros, cuando hemos salido de la Eucaristía, de la oración, y cuando nos hemos sentido a gusto, agradados, ¿verdad?, cuando hemos sentido una paz interior. Mucha gente ha notado eso. Normalmente la gente nota o cuando estamos felices, cuando estamos bien,
o cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados. No. Yo humanamente cuando me preocupo, a veces me cuesta quizás disimular esas cosas. Y siempre hay alguien que me dice, padre, ¿usted tiene algo? Padre, ¿qué tiene? O nada más el hecho de que usted tenga algún malestar, ¿verdad? La gente lo nota. Y la cuestión no es que la gente lo note. La cosa es que usted en su corazón pueda sentir paz. ¿Y cómo va a sentir paz? Vuelvo a lo que el Señor, ¿verdad?, nos viene enseñando desde el pasado miércoles de ceniza, desde el pasado primer domingo de la Cuaresma. Dice el Señor, ¿verdad?, en el desierto, ¿sí?, vence las tentaciones, elige la forma correcta de vivir. Y hoy, cuando el Señor ha hecho ayuno, oración, caridad, cuando el Señor ha vivido un desierto de 40 días, ¿verdad?, el Señor va al monte a orar y se lleva a sus discípulos. Los discípulos no habían hecho ni ayuno, ni oración, ni caridad. Y por eso, ¿verdad?, lo que dicen, lo dicen asustados. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la invitación del Evangelio en el día de hoy? A que nosotros podamos ver esa transfiguración. ¿Cómo ver la transfiguración? Pues con lo que ya nos ha venido ayudando estos primeros días de Cuaresma. Padre, ¿y yo que no he hecho nada? ¿Yo que no he tenido tiempo? Pues el tiempo sí lo has tenido, pero a lo mejor no lo has organizado, no lo has preparado. Pero todavía estamos en la oportunidad de poder encontrar y descubrir, ¿verdad?, el amor de Dios, precisamente en estos gestos muy concretos de la liturgia. ¿Cuándo vas a subir al monte a orar? Ya lo hiciste. Y cuando vas a subir al monte, digo, ¿cuándo te vas a apartar por unos momentos de las cosas que hay en tu casa para orar? Padre, yo tengo la iglesia muy lejos, pero ocupa un lugar en tu casa. Dispone un lugar en tu casa, tu habitación. Tu habitación debe ser un lugar sagrado, ¿verdad? Un lugar limpio, un lugar puro, un lugar tranquilo. La habitación no solamente pues para dormir, para ver televisión, para entretenerme, para descansar, ¿no?, para encerrarme. La habitación muchas veces es para todo, a veces menos para orar. Y ahí puede ser tu monte, sin dejar de ir a la iglesia, sin dejar la misa. La oración, queridos hermanos, debe ocupar un lugar sagrado. Como dice aquí el Evangelio, un lugar alto. Y un lugar alto es un sinónimo de un lugar digno, un lugar puro para eso. Y por eso hoy el Señor, ¿verdad?, nos enseñó, ¿verdad?, cómo cuando estaban en la montaña, su rostro se transfiguró. ¿Cómo se transfigura un rostro? ¿Qué es transfigurarse un rostro? Es un rostro radiante, un rostro que refleja tranquilidad, un rostro que refleja la presencia de Dios. Y eso lo puedes lograr tú cuando oras. Usted puede lograr muchas cosas cuando haces oración y puedes reflejar en otro que está afligido la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Quizá no sentían nada, pues vamos a ir para donde Él vaya. Pero cuando vieron, ¿verdad?, que Jesús tenía otro aspecto, que su rostro resplandecía, los discípulos se asustaron, pero se dieron cuenta que era algo divino y que lo que pudieron haber, lo que vieron, solamente lo reflejó el hablar con Dios. Entonces, ¿qué es un corazón o un rostro radiante? ¿Verdad? ¿Qué es un rostro transfigurado? Es que aunque hayan adversidades, aunque yo sepa lo que me va a pasar, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar, porque al final dijo Jesús a sus discípulos, ellos guardaron esto en secreto,
pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Ya sabía Jesús. Y Jesús no se asustó, no se preocupó, sino que al contrario, en la transfiguración, en la montaña, en el lugar de encuentro con Dios, Dios le ayudó a tener un corazón tranquilo, a estar en paz, sabiendo lo que podía venir. Así nosotros sabemos lo que podemos vivir. Sabemos, ¿verdad?, las cruces que tenemos que llevar cada uno. Sabemos las circunstancias de la vida que nos afligen. Bueno, esas circunstancias, Dios quiere que cuando nos encontremos en la montaña con Él para orar, podamos entonces escuchar respuestas de Jesús, escuchar respuestas de Dios y estar tranquilos porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.